La trama oculta de la carta que escribió Martín del Río, que está acusado de ser el parricida quien asesinó a sus padres en la casa de allí de Vicente López, y una carta más sugestiva que nunca, Liliana. Una carta que llega desde la cárcel, porque recordemos que él está detenido. Y esta carta que la escribe después de declarar, después de que hubo allanamientos en su casa y no encontraron el arma, cuando todavía hay elementos que faltan dentro de la causa, pero el expediente tiene indicios claros para tenerlo detenido. ¿Y qué proclama? Ya desde la primera línea dice quién es y dice: soy inocente. Siempre repitió estas palabras desde un principio. Pero hay algo más. Habla, dice, con amor de sus padres, les diría, porque dice: amé, amo y amaré toda mi vida a mis padres. Esto es la carta escrita de puño y letra por él. Nosotros hicimos extracción de algunos párrafos porque después habla de todo lo que ya conocemos, pero del Lili, tema de los garajes, de lo que había aprendido con el padre, de sus negocios. Sí, Roberto. si te parece, para interpretar o ver qué pasa con Martín del Río, porque aparentemente él se cree a sí mismo un santo, que no tuvo nada que ver, ahora resulta que ama a sus padres, después que aparentemente los ultimó con un revólver, con un disparo a cada uno de ellos, 3 al padre y 1 a la madre. A ver, ¿qué pasa por la cabeza de ese hombre? Las gesticulaciones son muy importantes. La tenemos a Alicia al otro lado. Alicia, ¿cómo le va? Roberto Funes y Mariana, la saludamos. Hola, ¿cómo estás, Robertito? ¿Cómo estás, Mariana? Encantada Bien. de estar aquí. Alicia, siempre te hemos escuchado y obviamente atentamente. ¿Qué pasa con las caras? Las caras hablan. Eso se utiliza mucho en Europa, sobre todo en Estados Unidos. El FBI y la CIA también lo ponen en enseñanza. A ver, cuando la gente está nerviosa, cuando está mintiendo, ¿qué viste vos en Martín del Río con todos estas imágenes que se han, rescatado de la calle? Me río, ¿sabes por qué? Porque este hombre cree que no ha hecho nada. Por eso preguntarte, Alicia. Y sí, las personas sociopáticas o psicopáticas siempre van a decir que no hicieron nada. En el caso del rostro, que lo llamamos psicomorfología del rostro, vemos a Martín del Río que tiene diferencias de tamaño, por ejemplo, en el lenguaje del rostro, de la morfología, diferencias de tamaño entre la frente, la parte media y la parte baja. Si ustedes observan, la frente de este señor tiene como unas rugosidades, como unas protuberancias en esta parte que tienen que ver con violencia. Cuando una persona tiene protuberancias en la frente, es una persona violenta. Perdón, Alicia, no son líneas, no son las líneas de gestos, de gesticulación cuando uno se ríe, cuando está triste. Es como si fuese una sobrepiel que te sale en la frente. Exactamente. Cuando vos lo ves de perfil, a este señor, como a muchos asesinos, tienen como la osamenta, la parte de las cejas arriba, tiene como una montañita, como una protuberancia que tiene que ver con violencia y agresión. Y además una frente extremadamente ancha que tiene que ver con pensamiento, mucha reflexión y mucho raciocinio, ¿no? Y vos sabés que vamos a hacer lo siguiente, porque entre lo que nos señalás del rostro, Lili, un fragmento de la carta que te parezca notable y que muestre parte de los rasgos de lo que se está analizando de Martín. Sí, les decía la primera, que remarca la inocencia, una palabra que repitió en todas sus declaraciones. Y en la carta lo vuelve a repetir ya casi en el primer párrafo. Soy inocente, me mataron a mis padres, amé, amo y amaré toda mi vida a mis padres. Este es el primer párrafo. Después les decía, habla de toda su labor. Y uno que es muy importante, para que después analicemos si les parece. Toda la vida lo único que hice fue hacerlos felices. Todo lo que pude hacer lo hice. Desde el cariño, el afecto, el disfrute de estar presente. Siempre con letra, con la S si le sirve, la P en mayúscula dentro de esa palabra y subrayado. Bien, antes de ir con Alicia, y te pregunto a vos, Lili, ¿qué se sabe realmente de lo que pasó con Martín y sus padres? A ver, todo apunta a que sería él el asesino, ¿no? Hasta el momento lo hablamos, ¿no? No han encontrado el arma, pero todo va llegando a que este hombre premeditó todo, las cámaras que se vieron también ayer y demás, que habría sido el asesino de sus propios padres. Pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos viendo? ¿Es un perfil, Alicia, complicado? ¿Es un perfil de un psicópata? ¿Un perfil de una persona que no sabe lo que está haciendo? ¿O sí sabe lo que está haciendo y sin embargo sigue mintiendo? Sí, sabe lo que está haciendo, porque tanto el psicópata como el sociópata sabe lo que están haciendo porque reflexionan,
planifican con mucha antelación. Yo lo que quiero hacer una diferencia, porque yo veo que en otros lugares están diciendo que este hombre es un psicópata. A ver. Desde la interpretación de la escritura, no es un psicópata para mí y para mis análisis. Yo soy grafóloga forense y además soy psicóloga también. La escritura es de un sociópata. ¿Cuál es la diferencia? El psicópata no tiene sentimientos, ni remordimientos, ni culpa de ninguna especie. El sociópata tampoco tiene mucho remordimiento, pero hay momentos en el que le emergen emociones. O sea, el sociópata se hizo con la educación, con una educación ultrajada, con un maltrato, destrato y falta de amor. Y ahí... En cambio, el psicópata nace. Bueno, entonces, vos sabés que eso que estás contando, entre que el psicópata nace y el sociópata se forma en función de lo que haya recibido, se habla mucho del tipo de padre que ha tenido también, de los episodios de violencia, un hombre que estaba vinculado a las fuerzas de seguridad, pero que también estaba vinculado a negocios que estaban siendo cuestionados de una manera... Un hombre cuestionado, Mariana. Sí. Te digo, perdón que te interrumpa, Sí, sí. Vivo a 4 cuadras de allí. Sí. Te lo conté una vez, bueno, vos sabés, ¿no? Conoces. Y llama la atención, lo comentamos con Lili, se lo digo a Alicia, esto no es sacar ningún tipo de locuración, pero, a ver, vos pasás por esa esquina, ves un petit palais o un palacete de 3 pisos, impresionante, porque es impresionante la casa, una de las casas más lindas de Gaspar Campos y Melo en una esquina, y vos decís, bueno, ¿de quién es? Todos pensábamos en el barrio que era un empresario importantísimo, claro. Resulta que es de un ex policía, sin tener o sin tentativa a ningún análisis, pero bueno, llama un poco la atención, Mariana. O sea que en función de esto, claro. Alicia, consultarte sobre todo esta frase que leía Liliana Caruso, de resaltar la S y la P. Te lo pregunto como grafóloga, ¿qué implica, ¿no? ¿Qué nos muestra? La P resaltada con esa voluta, nosotros le llamamos voluta a la parte gordita de arriba. Sí. La parte resaltada de la voluta, cuando es muy gorda, significa conflicto con la imagen paterna y también significa complejo de inferioridad en cuanto a lo intelectual y a su desenvolvimiento social. Si te parece, vamos a la cara. ¿Te parece, vamos a la cara? Porque nos estabas contando que tienes unas protuberancias en las cejas. ¿Serían protuberancias craneales lo que decís vos? ¿Como un sobrehueso? Exactamente. Un sobrehueso. Que se van formando porque no es que nace la persona con esta cara, sino que con las conductas y todo lo que tiene que ver con los trastornos de personalidad, la crianza, la violencia, la agresión o todo lo que le pueda haber pasado, se transformó para mí, por la escritura, en un sociópata. Y él tiene esta anomalía en el cerebro, no en el cráneo, mejor dicho, que hace como una especie de montañita. En la parte ósea, decís vos, en su parte ósea, o sea que... En la parte ósea. ¿Y qué te hace, perdón, qué te hace crecer o qué te hace deformar el cráneo, como contás vos, en los costados o sobre la ceja? Las reacciones y la anulación del lóbulo frontal, porque cuando una persona actúa con agresión, con violencia, cuando es una persona que ha sido ultrajada, que ha sido maltratada y además que proyecta todo eso en los demás, asesinos, violadores, todo lo que tenga que ver con psicopatía o sociopatía, tienen esa protuberancia en el cráneo. Cuando vos lo ves de perfil, tiene como una montañita que sobresale. Y la parte del centro de las cejas, a donde termina la nariz, es muy pequeño en relación a la parte de abajo de la nariz al mentón. Cuando la parte de la nariz al mentón es muchísimo más larga, hablamos de personas violentas, explosivas, intempestivas, personas que tienen reacciones inesperadas. Alicia, ¿te imaginas que con lo que estás contando, te digo porque me pasa a mí y estoy notando en el estudio? Es la simetría de la cara, claro, es lo que nos estás diciendo, ¿no es cierto? ¿Sabés? A mí me lo enseñaron. A ver, Alicia, si nos mirás vos ahí, ¿nos podés ver? Sí, te veo perfecto. Sí, una psicóloga y pintora me enseñó que la misma medida que tenés de la... ¿Me diste la ver? De la frente acá. Exacto. De la frente a la 100, de la 100 a la primera comisión del labio. Y hasta abajo tiene que ser exactamente igual. Cuando está todo eso medido, alineado, no tenemos ningún rasgo psicópata al parecer.
Dejaron, No, pero en realidad lo no hago. tiene que ver con eso, porque hay personas que tienen la parte de abajo de la nariz al mentón un poquito más largas y significa que son personas más impulsivas o reaccionarias. No quiere decir que sea un asesino psicópata, pero sí, analizando el rostro de esta persona con esas protuberancias en la frente, además de tan grande desde la nariz al mentón, hablamos de una persona violenta, explosiva, intempestiva y que puede cometer actos inesperados, ¿no? Pero siempre muy planificados porque tiene la frente muy ancha. ¿Eso Y se lo que cumple se ve así, que Alicia? Tenemos que despedirte, ¿cómo? pero la última pregunta, ¿es siempre así? Cuando vos ves esos rasgos en personas Sí, como sí, Martín siempre. del Río, quizás, es ya un parámetro, ¿no? Eso es un parámetro. Eso no quiere decir que sean asesinos Ah, todos, pero sí que tienen reacciones agresivas y violentas. Es una herramienta más para ver el comportamiento conductual, la conducta de una persona en sociedad y también en la intimidad, porque no se olviden que los psicópatas y los sociópatas, donde más descargan su ira, su odio y su agresión es en la intimidad, con la familia, con la mujer, con los padres, con los hijos, con los amigos, Bueno, en ambientes de sí, intimidad, ¿no? algo pasó a Alicia porque ni el hermano le cree y en definitiva fue el hermano en el que en una imagen lo identifica a él en un 90% como que es el que estaba en el video que definitivamente lo incrimina. Te queremos agradecer este contacto sumamente No, interesante y tus por aportes. favor. Y les iba a decir algunas cositas más de la escritura porque son muy Te- notable el comportamiento. Totalmente. Te vamos a convocar nuevamente porque vos sabés que el caso conmueve y sobre todo porque Vale. remite a otros parricidios realmente que han marcado la historia argentina. Un beso grande. Perfecto, muchas gracias. A Un beso vos. para los dos. a vos. Chau, chau. Lili, ¿qué pasó con la mucama, la empleada doméstica? Con ¿Qué ninfa. pasó? ninfa. ¿Cómo reaccionó ante esta Claro. carta? Porque Sí. dice soy inocente y recuerden que volvió a culparla a ella de la muerte de sus padres. ¿Y saben qué dijo Ninfa? Si la única forma que tiene Martín del Río para defenderme es acusarme a mí, entonces vayamos a un careo. Quiero que me diga cara a cara, mirándome a los ojos, que yo fui la culpable de haber matado a sus padres y que él no fue. Quiere un careo, Ninfa, Claro. con su abogada, porque este hombre tiene ahora nueva abogada. 18 personas se Lili, presentaron 20 para días, defenderlo, 20 chicos. días presa, por Dios. A ver. 12 días presa 12 días estuvo, presa, 12 pero- y días. bueno. Ella quiere que se siente Martín del Río con su abogada, ella con su abogado, que es el doctor López Carribero, y que le diga en la cara Ojo. lo que le dice a la Que justicia. a futuro, y yo creo que asesorada por el doctor López Carribero, puede ir a un juicio civil para reclamarle Sí. por 2 días Totalmente, detenida, por haber totalmente. permitido que le incriminaran Ya cuando ya estará, no tenía que ver. ya estará pensando Así en el es. juicio En civil. esta etapa, digo, el careo, les explico, es bastante difícil, pero sí es una posición que recurso, ella marca claro. firme y el día de mañana, frente a un juicio oral y público, se Bien. puede hacer tranquilamente. Ya lo Bueno. seguimos, Lili, porque hay mucho más para Muy contar bien. del caso.